Bienvenidos al curso de aritmética para el cuarto grado de primaria, hoy 17 de septiembre de 2020. Continuamos con nuestro tema, divisibilidad entre 6, 8, 9 y 10. Recordaremos cómo calcular los múltiplos de un número. Observemos nuestro ejemplo. Nos piden calcular los múltiplos del número 4. Recordemos que hay dos formas para calcular los múltiplos. Primera forma, vamos a multiplicar desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sucesivamente. Ahora decimos 4 por 0 es 0, 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12, 4 por 4 es 16. Todos los que están pintaditos de rojo vienen a ser los múltiplos, son los resultados de nuestra multiplicación. Ahora observemos la forma número 2. Tenemos el 0, 4, 8, 12 y 16. ¿Cómo sabemos que estos números son múltiplos de 4? Pues aplicando la adición, vamos a sumar. A 0 le agrego 4, más 4 sería 4. 4 más 4 sería 8. 8 más 4 sería 12. 12 más 4 sería 16. 16 más 4 sería 20 y así sucesivamente. Entonces podemos decir que los múltiplos de 4 es igual a 0, 4, 8, 12, 16 y sucesivamente. La M mayúscula al costado del número 4 que está entre paréntesis significa múltiplos. No te vayas a olvidar, múltiplos. En matemática se escribe así, no se va a poner toda la palabra completa, múltiplos, no. Se pone una M mayúscula, la M de mamá, y entre paréntesis se pone el número, el cual tenemos que buscar sus múltiplos. Ahora recordemos cómo calcular los divisores de un número. En nuestro ejemplo tenemos calcular los divisores del número 60. Y para poder hallar los divisores del número 60 debemos dividir. 60 entre 1 es 60. 60 entre 2 es 30. 60 entre 3 es 20. 60 entre 4 es 15. 60 entre 5 es 12. 60 entre 6 es 10. Si observamos, al momento de realizar nuestra división, todos los resultados son números naturales, porque no tienen signo negativo, no son decimales y son divisiones exactas, porque no tienen residuo. Continuamos. 60 entre 7, como resultado nos da un número decimal. Por lo tanto, no puede ser divisor de 60, porque tiene que ser un número natural. Y los números naturales son todos aquellos que no son decimales, no son fracciones y tienen signo positivo. 60 entre 8 también nos da como resultado un número decimal. 8 no puede ser divisor de 60. 60 entre 9 también nos da un número decimal. No puede ser divisor de 60 el número 9, porque como resultado nos da un número decimal. Y debería salirnos un número natural y también tener una división exacta. 60 entre 10 es 6. 10 sí es divisor de 60 porque nos da una división exacta, sin sobrantes. 60 entre 12 es 5. 60 entre 14 es igual a 4,28. Nos da un número decimal. Por lo tanto, 14 no es divisor de 60. Igualmente 13, que por eso ya no he hecho la división porque también me va a salir un número decimal. 60 entre 15 es 4. ¿Por qué ya no he realizado 60 entre 16, 17, 18 y 19? Porque al realizar la operación me va a salir un número decimal. Y los decimales no pueden ser divisores del número 60, tienen que ser números naturales. O tener divisiones exactas, sin residuos. 60 entre 20 es igual a 3. Nos da una división exacta, sin residuos, y 3 no es decimal, es un número natural. 60 entre 30 es igual a 2.
y 60 entre 60 es igual a 1. Y los divisores terminan al calcular el número 60 entre el mismo, entre dividir 60 entre 60, y nos va a dar como resultado 1. Todos los que están pintaditos de rojo, que son números naturales, que tienen signo positivo, como en este caso el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60, son divisores del número 60. Matemáticamente se escribe la D mayúscula entre paréntesis el número 60, en este caso porque nos piden calcular los divisores del número 60. Y matemáticamente se expresa de esta manera. Y entre llaves colocamos los números naturales que nos ha salido el momento de desarrollar cada división. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60. ¿Cuántos divisores tiene el número 60? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 divisores tiene el número 60. Criterios de la divisibilidad por 6. Para saber si un número es divisible por 6, debemos tener en cuenta lo siguiente. Un número es divisible por 6 si es divisible también por 2. Un número es divisible por 6 si es divisible también por 3. Ahora observemos algunos ejemplos. 336 es divisible por 2, pues su última cifra es par, es el número 6. 336 es divisible por 3 porque la suma de todas sus cifras nos da 12. Y 12 dividido entre 3 nos da 4, nos da una división exacta. 336 es divisible por 6, pues es divisible por 2 y 3. 336 al ser divisible por 2 y al ser divisible por 3, también sería divisible por 6. 551. No es divisible por 6, pues este número tampoco es divisible por 2 y 3, porque no termina en cifra par para que sea divisible por 2, y la suma de todas sus cifras nos da 11. Y 11, al ser dividido entre 3, nos da un número decimal, no es una división exacta. Por lo tanto, al no ser divisible por 2 y 3, tampoco sería divisible por 6. Criterios de la divisibilidad por 8. Para saber si un número es divisible por 8, debemos tener en cuenta lo siguiente. Un número es divisible por 8 si sus tres últimas cifras, al dividir entre 8, nos da una división exacta. Observemos algunos ejemplos. 2880 es divisible por 8 porque sus tres últimas cifras es 880 y al ser dividido entre 8 nos da 110, una división exacta. 7560 es divisible por 8 porque sus tres últimas cifras, que es 560, dividido entre 8 nos da 70, nos da una división exacta. 6498 no es divisible por 8, porque sus tres últimas cifras, que es 498, al ser dividido entre 8 nos da un número decimal, una división inexacta. Por lo tanto, no es divisible por 8. Criterios de la divisibilidad por 9. Para saber si un número es divisible por 9 debemos tener en cuenta lo siguiente. Un número es divisible por 9 si la suma de todas sus cifras resulta un múltiplo de 9. Ejemplos. 873 es divisible por 9 porque la suma de sus cifras, de todas sus cifras, nos da 18. Y 18 entre 9 nos da 2. Tenemos una división exacta, sin sobrantes.
5.782 no es divisible por 9, porque la suma de todas sus cifras nos da 22. Y este no es múltiplo de 9, porque al dividir 22 entre 9 nos da un número decimal, no nos da una división exacta. Por lo tanto, no es divisible por 9. 8.937 es divisible por 9, porque la suma de todas sus cifras es 27. Y este es múltiplo de 9, porque 27 entre 9 nos da 3. Tenemos una división exacta, sin sobrantes. Criterios de la divisibilidad por 10. Para saber si un número es divisible por 10, debemos tener en cuenta lo siguiente. Un número es divisible por 10 si su última cifra termina en 0. Observemos algunos ejemplos. 300 es divisible por 10 porque su última cifra es 0. 5.210 es divisible por 10 porque su última cifra es 0. 3.002 no es divisible por 10 porque su última cifra no es 0, es 2.